Mi familia ha sido propietaria de un cementerio durante casi 5 generaciones y he estado trabajando allí desde que tengo 12 años. La casa que se construyó está a unos 25 metros de la oficina principal. Una noche, cuando aún eran unos niños, mi abuelo y mi tío se quedaron despiertos hasta tarde. Mi tío miró por la ventana y le juró a mi abuelo que había visto a alguien caminar por los terrenos. El poste de luz iluminó el primer puñado de parcelas y lápidas al otro lado de la carretera, pero en ese momento no pensaron gran cosa. Se pararon en su ventana y mi abuelo finalmente se burló de mi tío por estar asustado. Sin embargo, cuando se despertaron a la mañana siguiente, la policía estaba allí. En las horas entre el momento en que miraron por la ventana y vieron las parcelas de terreno intactas, alrededor de las 4 a.m., y el momento en que notaron la conmoción, alrededor de las 7 a.m., 7 de las parcelas habían sido cavadas. Las lápidas estaban amontonadas muy deliberadamente, como un castillo de naipes, y detrás de ellas, los ataúdes estaban unos encima de otros. El primero acostado, el siguiente derecho, luego plano, derecho, plano, derecho. Teniendo en cuenta las dimensiones básicas de un ataúd, eran casi 9 metros de altura. Como pueden imaginarse, incluso con la maquinaria disponible hoy en día, llevaría algo de tiempo. Pero no, en la década de 1950, esto se hizo en un lapso de menos de 3 horas, sin que nadie que viviera en la casa pudiera escucharlo. No estaba buscando un trabajo en el cementerio. Sucedió accidentalmente, pero pronto me acostumbré y me gustó. Era agradable y sereno. Pude conectar con las personas, con aquellos que visitaban a sus seres queridos. También participaba en sus ceremonias sin sentirme abrumado. No obstante, hay una estatua de un ángel llorón en el cementerio de la cual los trabajadores e incluso los visitantes desconfían. Esto por la supuesta actividad paranormal que la rodea al caer la noche. Gritos, apariciones, el ángel mismo moviéndose. Debido a ello y para el desconsuelo de muchos, el cementerio se ha convertido en uno de los principales para la visita de cazafantasmas. Admito que a veces siento náusea cerca de la estatua ahí. Solía aventurarme cerca del lote solo si aún era de día, pero ahora trabajo en el tercer turno, de noche, por lo que casi siempre es inevitable. Soy muy escéptico de lo paranormal, así que lo descarto como paranoia por todo lo que he escuchado. Pero presenciar algo parecido nunca estará entre mis tareas favoritas, y por esa razón intenté cambiarme con otros jardineros, pero nadie quiere. Literalmente, vi a uno de mis compañeros de oficio, un hombre de unos 50 años de edad, esconderse de nuestro supervisor para poder evitarlo. Me he sentido atraído por lo paranormal desde que tengo memoria, y había un pequeño cementerio al que iba por la noche para tomar fotos desde que estaba en la escuela primaria hasta mis primeros años en la universidad. Era bastante antiguo. Había tumbas de los años 1800, así como otras más modernas. Tampoco había muchas casas alrededor, solo granjas repartidas entre campos de maíz. A lo largo de los años, coleccioné algunas imágenes de orbes y nieblas extrañas. He tenido bastantes experiencias como resultado de estas visitas, y la que me hizo sentir más incómodo fue la siguiente. Era una noche tranquila en el cementerio y estaba tomando fotografías con mi padre y mi hermano menor. No ocurrió nada extraño ni nada fuera de lo común mientras estuvimos allí. Solo una noche fresca en el campo bajo millones de estrellas. Cuando llegamos a casa, pusimos la tarjeta SD de mi papá en la computadora y descubrimos que había obtenido una imagen bastante buena de una niebla fantasmal sobre una tumba. No tengo la imagen, pero parecía que podrías haber estado sosteniendo un cigarrillo encendido debajo de la lente. No mucho después, nuestro perro comenzó a ladrar por la ventana junto a la computadora.
ladró constantemente durante unos 20 minutos. No era raro que ladrara afuera. Lo raro fue el momento. Salimos y miramos alrededor, pero no había ardillas ni ninguna otra criatura de la noche, así que me acosté y me dormí. Abrí los ojos para ver que mi reloj digital marcaba las 3 a.m. en punto. Duermo sin luces, por lo que mi habitación estaba a oscuras, y en la quietud de la noche escuché un leve sonido de deslizamiento. Era muy suave, como madera blanda sobre una alfombra. Mis ojos estaban abiertos, pero mi mente estaba mayormente dormida, así que realmente no procesé el sonido y me volví a dormir. Me desperté por la mañana para ir a la escuela y miré a la esquina de la habitación. La silla de madera había sido sacada de debajo de mi escritorio y colocada perfectamente para quedar frente a mi cama. Mi escritorio estaba justo al lado de la puerta de mi habitación y si la silla no estaba dentro, entonces yo no podría salir, así que siempre la guardaba cuando no la estaba usando. La implicación de eso todavía me da escalofríos. Alguien o algo se había sentado a verme dormir. Esa experiencia cambió la forma en la que me acercaba a lo paranormal. Desde entonces, cuando salgo de un sitio después de explorarlo, siempre soy muy respetuoso pero firme al decir en voz alta que los potenciales espíritus no son bienvenidos a seguirme a casa. Me ha funcionado bastante bien. Terminé teniendo algunas cosas extrañas sucediendo en mi habitación en el transcurso de aproximadamente un año. Había la sensación ocasional, pero muy obvia, de una presencia, día y noche. Y una noche estaba completamente despierto en la cama cuando sentí que alguien se sentaba al final de ella. Hice un trato con este espíritu no mucho después. Le propuse quedarse o ocupar mi habitación solo durante el día cuando yo no esté, pero debe dejarme en paz cuando esté en casa. Nunca más volvieron a molestarme. He tenido varias experiencias con el crematorio que funciona en nuestro cementerio. Uno de esos casos fue en el año 2012, después de un servicio fúnebre para un hombre muy grande, de aproximadamente 170 kilos. Precalenté la cámara de cremación y mi esposa preparaba una película para ver mientras el hombre era incinerado. Usé la plataforma elevadora y luego lo deslicé dentro, cerrando la puerta de la cámara. Unos 5 minutos más tarde, escuchamos un golpe. Ninguno de los dos le prestó atención, pero unos momentos después hubo otro y luego otro. Me puse de pie, preocupado de que el hombre aún tuviera un marcapasos, por improbable que fuese, ya que se le habían extirpado los órganos. Los golpes se hicieron cada vez más rápidos. Miramos a través de la ventana frontal de la cámara y no podíamos creer lo que estábamos viendo. El hombre se agitaba, ambos brazos y piernas rebotando como si tuviera un dolor extremo. Ahora bien, no es extraño ver que las partes se mueven mientras alguien está siendo incinerado, ya que las extremidades se rompen y contraen a medida que se fragmentan los tendones y los músculos. Pero esta vez, definitivamente no fue eso. Los dedos del hombre estaban cerrados en puños y golpeaban las ventanas, y sus piernas parecían estar pateando hacia abajo, como si quisiera salir. Su boca se abrió y los primeros gemidos comenzaron a emanar desde adentro. Luego hubo gritos. No había forma, absolutamente ninguna forma, de que aún pudiera estar con vida. Pero durante unos 20 segundos después de que lo subimos a la retorta, ese hombre dentro de la cámara gritó, agitando sus brazos y sus piernas. Cuando estaba en la universidad,
Trabajé a medio tiempo en un cementerio judío en gestión de oficina y recepción. El cementerio estaba cerrado desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche. A veces nos quedábamos un poco más tarde en la oficina los viernes para sacar las facturas o procesar los cheques de pago. Uno de esos días, escuchamos una gran conmoción en la entrada del cementerio, que estaba cerrada y solo el personal podía entrar y salir. La gerente fue a ver qué estaba pasando y me hizo ir con ella. Bajamos y encontramos a una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, muy bien vestida, que nos rogaba que la dejáramos entrar. No dejaba de decirnos que necesitaba volver. En esta zona necesitaba un automóvil para moverse, pero no vimos ninguno. Ella solo estaba allí con un vestido muy bello. No podíamos abrir la puerta sin el administrador, así que fuimos a buscarlo. Lo llevamos de regreso a la puerta y no había nadie allí. Miramos las imágenes de video de la entrada y se nos podía ver a la gerente de la oficina y a mi persona hablando, pero no había nadie al otro lado de la puerta. El administrador del cementerio pensó que estábamos jugando con él. Juro hasta el día de hoy que ese día vimos a una anciana con un vestido elegante afuera de esa puerta. Había varias cámaras y ninguna captó a nadie al otro lado. Todo lo que podías ver era nosotras. No sé si era un fantasma o qué, pero la gerente de la oficina y yo decidimos no decírselo a nadie más. Una noche estaba haciéndome rondas y tenía que entrar a un pequeño mausoleo. Reposaban en él algunas de las familias más adineradas y yo debía asegurarme de que todo estuviese ordenado y limpio. Me acerqué y de inmediato sentí que algo estaba mal. El aire era bastante frío y durante el verano en Georgia eso era bastante extraño. Lo otro es que había una luz que venía del mausoleo y cuando me acerqué escuché voces. Quizás risas, como las de un niñito, alguien definitivamente más joven. No había visto a nadie entrar o salir del cementerio. A medida que me acercaba, las voces y risas murieron. Hice una pausa y me fijé que la luz se había apagado. Llamé al guardia de seguridad que hace algunas rondas en el lote porque no iba a entrar solo. Por referencia, lo llamaremos oficial amigable. Cuando llegó el oficial amigable entramos. Vimos una de las puertas de los restos sepultados de una niña, abierta de par en par. Una muñeca yacía en el suelo. El oficial amigable y yo hicimos un pequeño barrido. Era solo un piso y una habitación, por lo que no tomó mucho tiempo. Cerramos la puerta y nos fuimos. Nos alejábamos del mausoleo y luego, ¡bum! Voces y risas nuevamente. Salté y el oficial amigable me miró y luciendo bastante intranquilo, me dice: «¿Tú también lo escuchas?». Miramos hacia atrás y las luces habían vuelto. La risa continuaba. No regresamos a investigar y no lo reportamos tampoco. Me enteré por la mañana que la puerta se había vuelto a abrir y esta vez la muñeca estaba al otro lado del mausoleo. Renuncié al día siguiente. Mi abuela vive en una casa muy antigua que está rodeada de cementerios a ambos lados. El otro día llegó a mi casa un amigo que hacía meses que no veía. Estábamos caminando por el viejo pasaje de adoquines cuando comienza a contarme sobre su nueva espiritualidad. No en un contexto religioso, sino con respecto a sentirse sintonizado con las cosas. Yo le creí. Había estado en tratamiento por consumo, ya saben, y creo que había experimentado algún tipo de despertar espiritual o algo por el estilo. Mientras hablábamos, mi gata se acerca a nosotros y comienza a frotarse contra mí. Después de un tiempo me doy cuenta que está tratando de decirme algo. Comienzo a ir detrás de ella y puedo ver que va al cementerio. Cada vez que dejaba de seguirla, se daba la vuelta y se volvía a frotar contra mí hasta que volvía a caminar. Cuando finalmente llegamos al cementerio,
Ella saltó sobre una lápida. Empezó a sisear cuando tratamos de quitarla de ahí. Paramos cuando noté que la tumba era de alguien que nos dijeron había vivido y fallecido en nuestra casa. Mi amigo tomó la siguiente fotografía.